Arsène Lupin en prisión, de Maurice Leblanc. Pero antes de comenzar, os recuerdo que mi primer poemario, por cada centímetro de piel que me sobra, está ya a la venta. Enlaces de compra en la cajita de descripción. No hay turista digno de tal nombre que no conozca las orillas del Sena y no haya visto de paso el pequeño castillo feudal de los Malaquis, construido sobre una roca en el centro del río. Un puente arqueado lo conecta con la orilla. A su alrededor, las tranquilas aguas del gran río se mecen apaciblemente entre los juncos, y las lavanderas revolotean sobre las húmedas crestas de las piedras. La historia del castillo de Malaquis es tormentosa como su nombre, dura como su silueta. Ha pasado por una larga serie de combates, asedios, asaltos, saqueos y masacres. Un relato de los crímenes cometidos allí haría temblar al corazón más valiente. Existen muchas leyendas misteriosas relacionadas con el castillo, que nos hablan de un famoso túnel subterráneo que antiguamente conducía a la abadía de Jumièges y a la mansión de Agnes Sorel, amante de Carlos VII. En aquella antigua morada de héroes y bandidos vivía ahora el barón Nathan Kaur, o el barón Satam, como antiguamente se le conocía en la bolsa, donde había amasado una fortuna con increíble rapidez. Los señores de Malaquis, completamente arruinados, se vieron obligados a vender el antiguo castillo con un gran sacrificio. Contenía una admirable colección de muebles, cuadros, tallas de madera y loza. El barón vivía allí solo, atendido por 3 viejos sirvientes. Nadie entra jamás en el lugar. Nadie había visto jamás los 3 Rubens que poseía, sus 2 Watteau, su púlpito de Jean Goujon, ni los muchos otros tesoros que había adquirido con una gran inversión de dinero en subastas públicas. El barón Satam vivía con un temor constante, no por sí mismo, sino por los tesoros que había acumulado con tanta devoción y perspicacia, que ni el más astuto comerciante podría decir que el barón se había equivocado alguna vez en su gusto o juicio. Los amaba, a sus bibelots. Los amaba intensamente como un avaro, celosamente como un amante. Todos los días al atardecer, las puertas de hierro a ambos extremos del puente y a la entrada de la corte de honor se cerraban con barrotes. Al menor toque en estas puertas, sonaban campanas eléctricas por todo el castillo. Un jueves de septiembre, un cartero se presentó en la puerta del puente y, como de costumbre, fue el propio barón quien entreabrió el pesado portón. Lo examinó minuciosamente como si fuera un extraño. Aunque el rostro honesto y los ojos brillantes del cartero le eran familiares desde hacía muchos años, el hombre rió mientras decía: «Solo soy yo, señor barón. No es otro hombre con mi gorra y blusa». «Nunca se sabe», murmuró el barón. El hombre le entregó varios periódicos y luego dijo: «Y ahora, señor barón, aquí hay algo nuevo». «¿Algo nuevo?» «Sí, una carta certificada». Sin amigos ni relaciones de negocios, el barón jamás recibía cartas, y la que ahora le presentaban despertó en él sospechas y desconfianza. Era como un mal presagio. ¿Quién era este misterioso corresponsal que se atrevía a perturbar la tranquilidad de su retiro? «Debe firmar, señor barón». Firmó. Luego tomó la carta, esperó a que el cartero desapareciera tras el recodo del camino y, tras caminar nerviosamente de un lado a otro durante unos minutos, se apoyó en el parapeto del puente y abrió el sobre. Contenía una hoja de papel con este encabezamiento: «Prisión de la Salud, París». Miró la firma: Arsène Lupin. Luego leyó:
Señor Barón. En la galería de su castillo hay un cuadro de Philippe de Champagne, de exquisita factura que me complace enormemente. Sus Rubens también son de mi agrado, al igual que su Watteau más pequeño. En el salón de la derecha he observado la mesa de cadencia Luis XIII, los tapices de Beauvoir, el gueridón imperio firmado Jacob y el cofre renacentista. En el salón de la izquierda, todo el gabinete está lleno de joyas y miniaturas. Por el momento, me contentaré con los artículos que pueda llevarme cómodamente. Por lo tanto, le ruego que los empaquete cuidadosamente y me los envíe, con portes pagados, a la estación de Batignolles, en un plazo de 8 días. De lo contrario, me veré obligado a retirarlos yo mismo durante la noche del 27 de septiembre. Pero, dadas las circunstancias, no me contentaré con los artículos mencionados. Le pido disculpas por cualquier inconveniente que pueda causarle y créame, su humilde servidor. Arsène Lupin. Postdata. Por favor, no envíe el Watteau más grande. Aunque pagó 30.000 francos por él, es solo una copia. El original fue quemado bajo el directorio por barras, durante una noche de desenfreno. Consulte las memorias de Garat. No me interesa la castellana, Luis XV, pues dudo de su autenticidad. Esta carta trastornó por completo al barón. Si hubiera llevado otra firma, se habría alarmado mucho. Pero firmada por Arsène Lupin. Como lector habitual de periódicos, estaba versado en la historia de los crímenes recientes. Y es por eso que también lo estaba de las hazañas del misterioso ladrón. Por supuesto, sabía que Lupin había sido arrestado en América por su amigo Ganimard y que se encontraba encarcelado en la prisión de la Salud. Pero también sabía que cualquier milagro podía esperarse de Arsène Lupin. Además, ese conocimiento preciso del castillo, la ubicación de los cuadros y los muebles le daba al asunto un cariz alarmante. ¿Cómo pudo haber obtenido esa información sobre cosas que nadie había visto jamás? El barón alzó la vista y contempló la severa silueta del castillo, su escarpado pedestal rocoso, la profundidad del agua circundante, y se encogió de hombros. Ciertamente no había peligro. Nadie en el mundo podría forzar la entrada al santuario que albergaba sus invaluables tesoros. Quizás nadie más que Arsène Lupin. Para él, puertas, muros y puentes levadizos no existían. ¿De qué servían los obstáculos más formidables o las precauciones más cuidadosas si Arsène Lupin había decidido entrar? Esa misma tarde, escribió al procurador de la República de Rouen, adjuntó la carta amenazante y solicitó ayuda y protección. La respuesta llegó de inmediato. Arsène Lupin se encontraba detenido en la prisión de la Salud, bajo estrecha vigilancia, sin posibilidad de escribir dicha carta, que sin duda era obra de algún impostor. Pero como medida de precaución, el procurador había entregado la carta a un perito calígrafo, quien declaró que, a pesar de ciertas similitudes, la letra no era del preso. Pero las palabras, a pesar de ciertas semejanzas, llamaron la atención del barón. En ellas, leyó la posibilidad de una duda que le pareció suficiente para justificar la intervención de la ley. Sus temores aumentaron. Releyó la carta de Lupin una y otra vez. Me veré obligado a retirarlos yo mismo. Y entonces llegó la fecha fija, la noche del 27 de septiembre. Confiar en sus sirvientes era un proceder repulsivo a su naturaleza, pero ahora, por primera vez en muchos años, sentía la necesidad de buscar consejo. Abandonado por el funcionario judicial de su distrito, y sintiéndose incapaz de defenderse por sí mismo, estaba a punto de ir a París a contratar los servicios de un detective. Pasaron 2 días. Al tercer día, se llenó de esperanza y alegría al leer el siguiente artículo en el La Réveil de Caudebec, un periódico publicado en un pueblo vecino. Tenemos el placer de recibir en nuestra ciudad, actualmente, al veterano detective Monsieur Ganimard, quien se hizo mundialmente famoso por su astuta captura de Arsène Lupin.
Ha venido aquí para descansar y divertirse, y, como pescador entusiasta, amenaza con capturar todos los peces de nuestro río. Ganimard. Oh, aquí está la ayuda que el barón Cahors necesitaba. ¿Quién podría frustrar los planes de Arsène Lupin mejor que Ganimard, el detective paciente y astuto? Era el hombre indicado. El barón no dudó. La ciudad de Caudebec estaba a solo 6 kilómetros del castillo, una distancia corta para un hombre cuyo paso se aceleraba por la esperanza de salvación. Tras varios intentos infructuosos de averiguar la dirección del detective, el barón visitó la oficina del Reveil, situada en el muelle. Allí encontró al autor del artículo, quien, acercándose a la ventana, exclamó: «¿Ganimard? Seguro que lo ves por el muelle con su caña de pescar. Lo encontré allí y por casualidad leí su nombre grabado en su caña. Ah, ahí está ahora, bajo los árboles. ¿Ese hombrecillo que lleva un sombrero de paja?» Exactamente. Es un tipo brusco, con poco que decir. 5 minutos después, el barón se acercó al célebre Ganimard. Se presentó e intentó iniciar una conversación, pero fracasó. Entonces abordó el verdadero objeto de su entrevista y expuso brevemente su caso. El otro escuchaba inmóvil, con la atención fija en su caña de pescar. Cuando el barón terminó su relato, el pescador se volvió, con aire de profunda compasión, y dijo: «Señor, no es costumbre que los ladrones adviertan a la gente que están a punto de robar. Arsène Lupin, en particular, no cometería semejante locura. Pero, señor, sin la menor duda, si tuviera el placer de volver a capturar a Arsène Lupin, me pondría a su disposición. Pero por desgracia ese joven ya está bajo llave. Puede que haya escapado. Nadie ha escapado jamás de la prisión de la salud. Pero él no más que cualquier otro. Todavía... Bueno, si se escapa, mucho mejor. Lo atraparé de nuevo. Mientras tanto, vete a casa y duerme tranquilo. Con eso basta por ahora. Asustas a los peces». La conversación terminó. El barón regresó al castillo, tranquilizado en cierta medida por la indiferencia de Ganimard. Examinó los cerrojos, observó a los sirvientes y, durante las siguientes 48 horas, casi se convenció de que sus temores eran infundados. Ciertamente, como había dicho Ganimard, los ladrones no avisan a la gente que están a punto de robar. El día fatídico estaba cerca. Era el 26 de septiembre y nada había sucedido. Pero a las 3 sonó la campana. Un chico traía este telegrama: «No hay mercancía en la estación de Batignolles. Prepara todo para mañana por la noche. Arsène». Este telegrama puso al barón en tal estado de nerviosismo que incluso consideró la conveniencia de ceder a las exigencias de Lupin. Sin embargo, se apresuró a ir a Caudebec. Ganimard estaba pescando en el mismo lugar, sentado en una silla de camping. Sin decir palabra, le entregó el telegrama. «Bueno, ¿y qué?», preguntó el detective. «¿Y qué? Es mañana». «¿Qué es mañana?» «El robo, el saqueo de mis colecciones». Ganimard dejó su caña de pescar, se volvió hacia el barón y exclamó con tono de impaciencia: «Oh, ¿crees que me voy a molestar con una historia tan tonta como esa? ¿Cuánto pides por pasar la noche mañana en el castillo?» «Ni un céntimo. Ahora déjame en paz». «Pon tu propio precio. Soy rico y puedo pagarlo». Esta oferta desconcertó a Ganimard, quien respondió con calma: «Estoy aquí de vacaciones. No tengo derecho a hacer ese trabajo». «Nadie lo sabrá. Prometo mantenerlo en secreto». «Ah, es que no va a pasar nada». «Vamos, 3.000 francos. ¿Será suficiente?» El detective, después de un momento de reflexión, dijo: «Muy bien, pero debo advertirle que está tirando su dinero a la basura». «No me importa». «En ese caso... Pero, después de todo, ¿qué sabemos de ese demonio de Lupin? Puede que tenga una banda de ladrones bastante numerosa. ¿Estás seguro de sus sirvientes?» «Mi fe... Mejor no cuente con ellos. Telegrafiaré a 2 de mis hombres para que me ayuden. Y ahora vete. Es mejor que no nos vean juntos. Mañana por la noche sobre las 9».
Al día siguiente, la fecha fijada por Arsène Lupin, el barón Cahors preparó todo su arsenal, pulió sus armas y, como un centinela, paseó de un lado a otro frente al castillo. No vio ni oyó nada. A las 8:30 de la noche, despidió a sus sirvientes. Ocuparon habitaciones en un ala del edificio, en un lugar apartado, lejos de la parte principal del castillo. Poco después, el barón oyó pasos que se acercaban. Era Ganimard y 2 de sus ayudantes, hombres corpulentos y poderosos, con manos inmensas y cuellos de toro. Tras hacer algunas preguntas sobre la ubicación de las distintas entradas y habitaciones, Ganimard cerró y atrincheró cuidadosamente todas las puertas y ventanas que permitían acceder a las estancias amenazadas. Inspeccionó los muros, levantó los tapices y, finalmente, instaló a sus ayudantes en la galería central, situada entre los 2 salones. No hagáis tonterías. No vinimos a dormir. Al menor ruido abre las ventanas del patio y llámame. Presta atención también a la orilla del agua. 10 metros de roca perpendicular no son obstáculo para ese demonio. Ganimard encerró a sus ayudantes en la galería, se llevó las llaves y dijo al barón: «Y ahora a nuestro puesto». Había elegido una pequeña habitación ubicada en el grueso muro exterior, entre las 2 puertas principales que en años anteriores había sido la estancia del vigilante. Una mirilla daba al puente, otra al patio. En una esquina había una abertura a un túnel. Creo que me dijo, señor barón, que este túnel es la única entrada subterránea al castillo, y que ha estado cerrado desde tiempos inmemoriales. Sí, así es. Entonces, a menos que haya otra entrada conocida solo por Arsène Lupin, estamos a salvo. Juntó 3 sillas, se tendió sobre ellas, encendió su pipa y suspiró. De verdad, señor barón, me da vergüenza aceptar su dinero por una broma como esta. Le contaré la historia a mi amigo Lupin. La disfrutará muchísimo. El barón no rió. Escuchaba con ansiedad, pero no oía nada salvo el latido de su propio corazón. De vez en cuando se asomaba al túnel y lanzaba una mirada temerosa a sus profundidades. Oyó el reloj dar las 11, las 12, la 1. De repente agarró el brazo de Ganimard. Este se levantó de un salto, despertando de su sueño. ¿Lo oye?, preguntó el barón en un susurro. Sí. ¿Qué es? Supongo que estaba roncando. No, escuche. Ah, sí, es la bocina de un automóvil. ¿Bien? Bueno, es muy improbable que Lupin usara un automóvil como ariete para demoler su castillo. Vamos, señor barón, vuelva a su puesto. Me voy a dormir. Buenas noches. Esa fue la única alarma. Ganimard reanudó su sueño interrumpido, y el barón no oyó nada más que los ronquidos regulares de su compañero. Al amanecer salieron de la habitación. El castillo estaba envuelto en una profunda calma. Era un amanecer apacible en el seno de un río tranquilo. Subieron las escaleras, Cahors radiante de alegría, Ganimard tranquilo como siempre. No oyeron ningún sonido, no vieron nada que despertara sospechas. ¿Qué le dije, señor barón? De verdad, no debería haber aceptado su oferta. Me avergüenzo. Abrió la puerta y entró en la galería. En 2 sillas, con la cabeza gacha y los brazos colgando, dormían los 2 ayudantes del detective. «Malditos hijos de perra», exclamó Ganimard. En ese mismo momento el barón gritó: «¡Los cuadros, mi colección!». Tartamudeaba ahogado, con los brazos extendidos hacia los espacios vacíos, hacia las paredes desnudas donde solo quedaban clavos y cuerdas inútiles. El Watteau desaparecido, el Rubens desarraigado, los tapices desmontados, los gabinetes despojados de sus joyas. Y mi candelabro Luis XVI, y la lámpara Rillem, y mi Virgen del siglo XII. Corría de un lado a otro presa de la más absoluta desesperación. Recordaba el precio de cada artículo, sumaba las cifras, contaba sus pérdidas. Atropelladamente, con palabras confusas y frases inconclusas. Pateaba de rabia, gemía de dolor. Actuaba como un hombre arruinado cuya única esperanza era el suicidio. Si algo lo hubiera consolado, habría sido la estupefacción de Ganimard.
El famoso detective no se movió. Parecía petrificado. Examinó la habitación con indiferencia. Las ventanas cerradas. Las cerraduras de las puertas intactas. Ni una grieta en el techo, ni un agujero en el suelo. Todo estaba en perfecto orden. El robo se había llevado a cabo metódicamente, siguiendo un plan lógico e inexorable. Arsène Lupin. Arsène Lupin, murmuró. De repente, como si lo hubiera impulsado la ira, se abalanzó sobre sus dos ayudantes y los sacudió con violencia. No despertaron. «¡Dios mío!», gritó. «¿Será posible?». Se inclinó sobre ellos y, a su vez, los examinó detenidamente. Estaban dormidos, pero su reacción no era natural. «Los han drogado», le dijo al varón. «¿Quién?». «Pues él, por supuesto, o sus hombres, según su criterio. Esa obra lleva su sello». «En ese caso estoy perdido. No se puede hacer nada». «Nada», asintió Ganimard. «Es terrible, es monstruoso». «Presenta una queja». «¿De qué servirá eso?». «Bueno, vale la pena intentarlo. La ley tiene algunos recursos». «La ley. Bah, es inútil. Representas la ley, y en este momento, cuando deberías estar buscando una pista y tratando de descubrir algo, ni siquiera te mueves». «¿Descubrir algo con Arsène Lupin?». «Mi querido señor, Arsène Lupin nunca deja ninguna pista. No deja nada al azar. A veces pienso que se interpuso en mi camino y simplemente me permitió arrestarlo en América. Entonces debo renunciar a mis cuadros. Se ha llevado las joyas de mi colección. Daría una fortuna por recuperarlas. Si no hay otra opción, que él ponga el precio». Ganimard miró atentamente al varón y dijo: «Eso sí que es sensato. ¿Lo mantendrás?». «Sí. Sí, ¿por qué?». «Por una idea que tengo». «¿Cuál es?». «Lo discutiremos más tarde si el examen oficial no sale bien. Pero ni una palabra sobre mí, si deseas mi ayuda», añadió entre dientes. «Es cierto que no tengo nada de qué jactarme en este asunto». Los asistentes recobraban gradualmente la consciencia, con el aire desconcertado de quienes despiertan de un sueño hipnótico. Abrieron los ojos y miraron a su alrededor con asombro. Ganimard los interrogó. No recordaban nada. «Pero debieron haber visto a alguien». «No. ¿No lo recordáis?». «No, no. ¿Bebieron algo?». Lo pensaron un momento y luego uno de ellos respondió: «Bebí un poco de agua». «¿De esa jarra?». «Sí». «Yo también», declaró el otro. Ganimard lo olió y lo probó. No tenía ningún sabor ni olor particular. «Vamos», dijo, «estamos perdiendo el tiempo. No se puede resolver un problema de Arsène Lupin en 5 minutos. Pero qué lástima. Te juro que lo atraparé de nuevo». Ese mismo día, el barón Cahors presentó una denuncia por robo contra Arsène Lupin, prisionero de la prisión de la Salud. El barón se arrepintió después de haber acusado a Lupin cuando vio que su castillo era entregado a los gendarmes, al procurador, al juez de instrucción, a los periodistas y fotógrafos, y a una multitud de curiosos ociosos. El asunto pronto se convirtió en tema de discusión general y el nombre de Arsène Lupin excitó la imaginación pública hasta tal punto que los periódicos llenaron sus columnas con las historias más fantásticas de sus hazañas, que encontraron fácil credibilidad entre sus lectores. Pero la carta de Arsène Lupin publicada en el Echo de France, nunca se supo cómo la obtuvo el periódico, en la que se advertía con descaro al barón Cahors del robo inminente, causó considerable conmoción. Se formularon las teorías más fabulosas. Algunos recordaban la existencia de los famosos túneles subterráneos, y esa fue la línea de investigación que siguieron los agentes de la ley, quienes registraron la casa de arriba a abajo. Examinaron cada piedra. Estudiaron los revestimientos y las chimeneas, los marcos de las ventanas y las vigas de los techos. A la luz de las antorchas, examinaron las inmensas bodegas donde los señores de Malaquis
Solían almacenar sus municiones y provisiones. Sondearon los cimientos rocosos hasta el mismo centro, pero todo fue en vano. No descubrieron rastro alguno de un túnel subterráneo. No existía ningún pasadizo secreto. Pero el público, ansioso, declaró que los cuadros y los muebles no podían desaparecer como fantasmas. Son objetos sustanciales y materiales, y requieren puertas y ventanas para su entrada y salida, al igual que quienes lo retiran. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo accedieron al castillo? ¿Y cómo lo abandonaron? Los agentes de policía de Rouen, convencidos de su propia impotencia, solicitaron la ayuda de la policía parisina. Monsieur Dudois, jefe de la Sûreté, envió a los mejores detectives de la Brigada de Hierro. Él mismo pasó 48 horas en el castillo sin éxito. Entonces mandó llamar a Ganimard, cuyos servicios anteriores habían sido tan útiles cuando todo lo demás había fallado. Ganimard escuchó en silencio las instrucciones de su superior. Luego, moviendo la cabeza, dijo: «Es inútil saquear el castillo. La solución está en otra parte». «¿Dónde, entonces?» «Con Arsène Lupin». «¿Con Arsène Lupin?» Para apoyar esa teoría debemos admitir su intervención. Yo la admito. De hecho, lo considero bastante seguro. Vamos, Ganimard. Eso es absurdo. Arsène Lupin está en prisión. Admito que Arsène Lupin está en prisión, bajo estricta vigilancia. Pero debe tener grilletes en los pies, esposas en las muñecas y una mordaza en la boca para que cambie de opinión. ¿Por qué eres tan obstinado, Ganimard? Porque Arsène Lupin es el único hombre de Francia con el calibre suficiente para inventar y llevar a cabo un plan de esa magnitud. Son solo palabras, Ganimard. Pero es la verdad. Mira, ¿qué hacen? Buscan pasadizos subterráneos, piedras que se balanceen sobre pivotes y otras tonterías por el estilo. Pero Lupin no emplea métodos tan anticuados. Es un ladrón moderno, a la última. ¿Y cómo piensas proceder? Debería pedirle permiso para pasar una hora con él. ¿En su celda? Sí, durante el viaje de regreso de América nos hicimos muy amigos. Y me atrevo a decir que si puede darme alguna información sin comprometerse, no dudará en evitarme problemas innecesarios. Era poco después del mediodía cuando Ganimard entró en la celda de Arsène Lupin. Este, acostado en su cama, levantó la cabeza y lanzó un grito de aparente alegría. ¡Ah, qué sorpresa! Mi querido Ganimard aquí. ¿El propio Ganimard? En el retiro que he elegido he deseado muchas cosas, pero mi mayor deseo era recibirte aquí. Muy amable de tu parte, eso seguro. Para nada, sabes que te tengo en alta estima. Estoy orgulloso de ello. Siempre lo he dicho, Ganimard es nuestro mejor detective. Es casi, ya veis lo sincero que soy, casi tan inteligente como Sherlock Holmes. Pero lamento no poder ofrecerte nada mejor que este duro taburete. Y nada de refrescos. Ni siquiera una cerveza. Pero claro que me disculpas, ya que estoy aquí solo temporalmente. Ganimard sonrió y aceptó el asiento que le ofrecieron. Entonces el prisionero continuó. Dios mío, cuánto me alegra ver el rostro de un hombre honesto. Estoy tan harto de esos demonios espías que vienen aquí 10 veces al día a registrarme los bolsillos y la celda para comprobar su veracidad, que no me dispongo a escapar. El gobierno se preocupa mucho por mí. Es totalmente correcto. ¿Por qué? Me contentaría mucho si me permitieran vivir tranquilamente. Con dinero ajeno. Así es, sería muy sencillo. Pero estoy bromeando y sin duda tienes prisa. Así que vayamos al grano, Ganimard. ¿A qué debo el honor de esta visita? El asunto Cahors, declaró Ganimard con franqueza. Espera un momento. Mira, he tenido tantos amoríos. Primero permíteme fijar en mi mente las circunstancias de este caso en particular. Sí, ya lo tengo. El asunto Cahors, el castillo de Malaquis, Sena inferior, 2 Rubens, un Watteau y algunas nimiedades. ¿Algo insignificante?
Oh, juro que todo eso es irrelevante. Pero basta con saber que el asunto te interesa. ¿En qué puedo servirte, Ganimard? ¿Debo explicarle qué medidas han tomado las autoridades al respecto? Para nada. He leído los periódicos y te diré con franqueza que has avanzado muy poco. Y esa es la razón por la que he venido a verte. Estoy enteramente a su servicio. En primer lugar, el asunto de Kaur, ¿lo gestionaste tú? De la A a la Z. ¿La carta de advertencia, el telegrama? Todo mío. Debería tener los recibos en algún sitio. Arsène abrió el cajón de una mesita de madera blanca y sencilla que, con la cama y el taburete, constituía todo el mobiliario de su celda, y sacó de allí 2 trozos de papel que entregó a Ganimard. «Oh», exclamó el detective sorprendido. «Creí que lo vigilaban de cerca y lo registraban, y ahora descubro que lee los periódicos y colecciona recibos de correo». «Ah, qué estúpida es esta gente. Abren el forro de mi chaleco, examinan las suelas de mis zapatos, sondean las paredes de mi celda, pero jamás imaginaron que Arsène Lupin fuera tan insensato como para elegir un escondite tan simple». Ganimard se rió mientras decía: «¿Qué tipo tan gracioso eres? De verdad me dejas perplejo, pero vamos, cuéntame sobre el asunto Kaur». No tan rápido. Me robarías todos mis secretos, expondrías todas mis travesuras. Eso es un asunto muy serio. ¿Me equivoqué al contar con tu complacencia? No, Ganimard, y ya que insistes... Arsène Lupin dio 2 o 3 vueltas en su celda y luego, deteniéndose ante Ganimard, preguntó: «¿Qué opinas de mi carta al barón?» «Creo que te estabas divirtiendo actuando para la galería». «Oh, actuando. Vamos, Ganimard, creía que me conocías mejor. ¿Acaso yo, Arsène Lupin, pierdo el tiempo en esas puerilidades? Habría escrito esa carta si hubiera podido robar al barón sin escribirle. Quiero que entiendas que la carta era indispensable. Fue el motor que puso en marcha toda la maquinaria. Ahora discutamos juntos un plan para el robo del castillo de Malakis. ¿Está dispuesto?» «Sí, proceda». Bien, supongamos un castillo cuidadosamente cerrado y atrincherado como el del barón Kaur. ¿Debo abandonar mi plan y renunciar a los tesoros que codicio con el pretexto de que el castillo que los alberga es inaccesible? Evidentemente no. ¿Debería asaltar el castillo al frente de una banda de aventureros como lo hacían en la antigüedad? Eso sería una tontería. ¿Puedo entrar con sigilo o astucia? Imposible. Entonces solo me queda una salida. Debo pedirle al dueño del castillo que me invite. Ciertamente es un método original. Y muy fácil. Supongamos que un día el dueño recibe una carta advirtiéndole que un conocido ladrón llamado Arsène Lupin planea robarle. ¿Qué hará? Enviaría una carta al procurador, que seguramente se reiría de él porque el susodicho Arsène Lupin está en prisión. Entonces, en su ansiedad y miedo, el hombre sencillo pedirá ayuda al primero que llegue. ¿No es así? Es muy probable. Y si por casualidad lee en un periódico rural que un detective célebre está pasando sus vacaciones en un pueblo vecino, buscará a ese detective. Por supuesto, pero por otro lado, supongamos que, habiendo previsto tal situación, el susodicho Arsène Lupin le ha pedido a uno de sus amigos que visite Caudebec, conozca al editor del Réveil, periódico de que el barón es suscriptor, y le haga saber que esa persona es el célebre detective. Entonces, ¿qué ocurrirá? El editor anunciará en el Réveil la presencia en Caudebec de dicho detective. Exactamente. Y ocurrirá una de 2 cosas. O el pez, me refiero a Kaur, no muerde el anzuelo y no pasa nada, o lo que es más probable, corre y se traga el anzuelo con avidez. Así pues, miren a mi barón Kaur implorando la ayuda de uno de mis amigos contra mí. Original, de verdad. Por supuesto, el pseudo detective al principio se niega a prestar ayuda. Además, llega el telegrama de Arsène Lupin. El barón, asustado, corre de nuevo hacia mi amigo y le ofrece una suma fija de dinero por sus servicios. Mi amigo acepta y llama a 2 miembros de nuestra banda, quienes durante la noche
mientras Kaor está bajo la atenta mirada de su protector. Retiran ciertos objetos por la ventana y los bajan con cuerdas a una pequeña y elegante lancha alquilada para la ocasión. Sencillo, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso, exclamó Ganimard. La audacia del plan y el ingenio de todos sus detalles son incuestionables. Pero ¿quién es el detective cuyo nombre y fama sirvieron de imán para atraer al varón y atraerlo a sus redes? Solo hay un nombre que podría hacerlo, solo uno. Y es el enemigo personal de Arsène Lupin, el ilustrísimo Ganimard. ¿Yo? Usted mismo, Ganimard. Y de verdad es muy gracioso. Si vas allí y el varón decide hablar, descubrirás que será tu deber arrestarte, igual que me arrestaste en América. Oye, la venganza es realmente graciosa. Hago que Ganimard arreste a Ganimard. Arsène Lupin rió con ganas. El detective, muy molesto, se mordió los labios. Para él la broma carecía por completo de humor. La llegada de un guardia de prisión le dio a Ganimard la oportunidad de reponerse. El hombre trajo el almuerzo de Arsène Lupin, proporcionado por un restaurante cercano. Lupin partió el pan, comió unos bocados y continuó. Pero tranquilo, mi querido Ganimard, no irás a Malaquis. Te diré algo que te asombrará. El asunto de Kaor está a punto de resolverse. Disculpe, acabo de ver al jefe de la Sûreté. ¿Y qué? ¿Acaso Monsieur Dudois conoce mis asuntos mejor que yo? Sabrá que Ganimard, con perdón, el pseudo Ganimard, aún mantiene una muy buena relación con el barón. Este lo ha autorizado a negociar una transacción muy delicada conmigo, y en este momento, a cambio de cierta suma, es probable que el barón haya recuperado sus cuadros y otros tesoros. Y a su regreso, retirará la denuncia. Por lo tanto, ya no hay robo. Y la justicia debe dejar el caso. Ganimard miró al prisionero con aire desconcertado. ¿Y cómo sabes todo eso? Acabo de recibir el telegrama que esperaba. ¿Acabas de recibir un telegrama? Ahora mismo, mi querido amigo. Por cortesía no quería leerlo en su presencia, pero si me lo permite... Estás bromeando, Lupin. Mi querido amigo, si fueras tan amable de romper ese huevo, aprenderías por ti mismo que no estoy bromeando. Mecánicamente, Ganimard obedeció y rompió la cáscara del huevo con la hoja de un cuchillo. Lanzó un grito de sorpresa. La cáscara no contenía más que un pequeño trozo de papel azul. A petición de Arsène, lo desdobló. Era un telegrama, o mejor dicho, un fragmento de un telegrama al que le habían quitado el matasellos. Decía lo siguiente. Contrato cerrado, 100.000 bolas entregadas. Todo bien. ¿100.000 bolas? Dijo Ganimard. Sí, 100.000 francos. Muy poco, pero claro, ya sabes. Estos tiempos son difíciles. Y tengo facturas muy altas que pagar. Si supieras mi presupuesto, vivir en la ciudad es muy caro. Ganimard se levantó. Su mal humor había desaparecido. Reflexionó un momento, repasando todo el asunto en un intento de descubrir un punto débil. Luego, con un tono y una actitud que delataban su admiración por el prisionero, dijo: Afortunadamente no tenemos una docena de personas como ustedes con quienes lidiar. Si las tuviéramos, tendríamos que cerrar el negocio. Arsène Lupin adoptó un aire modesto mientras respondía: Va, uno necesita algo que lo distraiga en sus horas de ocio, sobre todo cuando está en prisión. No me digas, exclamó Ganimard. Tu proceso, tu defensa, el interrogatorio, ¿no es suficiente para ocupar tu mente? No, porque he decidido no estar presente en mi juicio. Ya. Arsène Lupin repitió positivamente. No estaré presente en mi juicio. No me digas. Mi querido señor, ¿cree que me voy a pudrir sobre la paja mojada? Me insulta. Arsène Lupin permanece en prisión todo el tiempo que le plazca, y ni un minuto más. Quizás hubiera sido más prudente que hubieras evitado llegar allí, dijo el detective irónicamente. ¿Bromea, señor? Debe recordar que tuvo el honor de efectuar mi arresto. Sepa entonces, mi digno amigo, que nadie, ni siquiera usted,
Podría haberme puesto la mano encima si un acontecimiento mucho más importante no hubiera ocupado mi atención en ese momento crítico. Me asombras. Una mujer me miraba, Ganimard. Y la amé. ¿Entiendes lo que significa estar bajo la mirada de una mujer amada? No me importaba nada más que eso. Y por eso estoy aquí. Permítame decirle que usted ha estado aquí durante mucho tiempo. En primer lugar, quería olvidar. No se ría, fue una aventura encantadora y aún es un tierno recuerdo. Además, he estado sufriendo de neurastenia. La vida es tan febril estos días que es necesario tomar la cura de reposo de vez en cuando. Y encuentro este lugar un remedio magnífico para mis nervios cansados. Arsène Lupin, después de todo, no eres un mal tipo. Gracias, dijo Lupin. Ganimard, hoy es viernes. El miércoles que viene, a las 4 de la tarde, me fumaré un puro en tu casa de la calle Pergolés. Arsène Lupin, allí te espero. Se estrecharon la mano como dos amigos que se valoraban mutuamente por su verdadero valor. Luego el detective se dirigió a la puerta. Ganimard. ¿Qué pasa? Preguntó Ganimard mientras se daba la vuelta. ¿Has olvidado tu reloj? ¿Mi reloj? Sí, se me metió en el bolsillo. Devolvió el reloj disculpándose. Disculpe, es una mala costumbre. Que me hayan quitado el mío no es motivo para que yo me quede con el suyo. Además, tengo un cronómetro que me satisface bastante. Sacó del cajón un gran reloj de oro y una pesada cadena. ¿De qué bolsillo salió eso? Preguntó Ganimard. Arsène Lupin echó una rápida mirada a las iniciales grabadas en el reloj. JB. ¿Quién demonios es ese? Ah, sí, lo recuerdo. Jules Bouvier. El juez que me interrogó. Un tipo encantador. Fin.